¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Ahora con 3 emisiones semanales, los domingos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Luis Enrique Gabasub, psicólogo, investigador independiente y consultor en ciencias sociales y economía, autor del libro La economía venezolana desde un enfoque inductivo. Bienvenido, Luis Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a la prestigiosa audiencia de Globovisión. Recién editaste el libro La economía venezolana desde un enfoque inductivo. Planteas o defines nuestra economía como una especie de subcapitalismo, una economía sometida a un crecimiento sin desarrollo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esos conceptos: subcapitalismo, crecimiento sin desarrollo? Correcto, Oscar, no es un término mío, ese término lo propuso Domingo Massa Zavala hace muchísimo tiempo, estudiando las características estructurales de la industrialización y de la economía capitalista venezolana, llegando a la conclusión de que el problema fundamental es que el proceso de capitalización en Venezuela es un proceso aberrante en el sentido de que no se acumula capital en Venezuela, sino que el capital termina acumulándose en el extranjero, producto de la dependencia de importaciones y de la falta de inversión en fuerzas productivas endógenas. Básicamente a eso se refiere. Y cuando dice crecimiento sin desarrollo es porque efectivamente en Venezuela, al amparo de la renta petrolera, del sector petrolero, del ingreso estatal, de la producción de riqueza que ha hecho el Estado durante un siglo a través del sector petrolero, se beneficia el capitalista, se beneficia de esa renta, de ese ingreso que genera el Estado, pero en lugar de aprovecharlo para a su vez él convertirse en un agente motorizador, multiplicador de esa riqueza por capitalizar, generar acumulación de capital, propiamente es el término técnico, no lo hace, sino que lo fuga o capitaliza o acumula o contribuye a la acumulación de otros países en el extranjero. Entonces, esa es la situación fundamental de la economía venezolana. Eso explica la fuga de capitales, o por lo menos la describe. Y la histórica desinversión del capitalismo. Que no es Venezuela como tal una desinversión absoluta, ¿no? Siempre ha habido un cierto nivel de inversión, obviamente, pero es una inversión que se produce, digamos, en una proporción muy relativamente insignificante en relación al ingreso estatal petrolero, y además es una inversión que va de la mano de las fluctuaciones, las oscilaciones o la volatilidad de ese ingreso petrolero, ¿ves? O renta petrolera. ¿A qué se debe esa fuga de capital, esa capitalización afuera por parte de los agentes económicos, por parte principalmente de la burguesía del capitalismo venezolano? ¿Es un problema de desconfianza, de falta de vocación inversionista? ¿A qué se debe ese comportamiento? Yo pienso que es, por un lado, una tradición histórica, cultural de la burguesía venezolana, ya desde antes del petróleo, una burguesía muy orientada hacia la explotación extrema. Por ejemplo, acá las famosas encomiendas de Indias, etcétera, eran sistemas de explotación bestial, de extracción de riqueza irracional, porque matabas la gallinita de los huevos de oro, que era el trabajo indígena, ¿no? El trabajo indígena, en lugar de mantener un indígena sano, fuerte, productivo y hacer inversiones en las tierras, lo que hacías era acumular grandes extensiones latifundistas, enormes extensiones de tierra que eran muy improductivas en términos de producción, volumen de producción por hectárea, ¿no? Y
prácticamente llevabas a la fuerza de obra indígena al punto de muerte, de extenuación, de inanición, ¿no? Entonces una conducta totalmente irracional de explotar esa gallinita de los huevos de oro hasta estrangularla completamente y asesinarla, ¿no? Y acabar con realmente la fuente de generación de riqueza. Entonces fíjate que es una cuestión que nos viene desde hace muchísimo tiempo, está en nuestra historia, en nuestros genes históricos, en el caso de nuestra burguesía. Cuando surge el petróleo como sustituto de todo aquel sistema agrícola semifeudal o feudal, bueno, pues entonces viene la misma conducta, la misma actitud, pero en relación a la renta petrolera, ¿no? Es parasitar el ingreso petrolero, es exprimirlo a un punto tal de volverlo insustentable y de no aprovecharlo para reproducirlo o regenerarlo de una manera que contribuya al desarrollo a largo plazo de la economía del país. ¿Cómo definirías a la burguesía venezolana? Sin que esto suene a ofensa, porque no lo es una categoría descriptiva, o son categorías descriptivas, se ha conducido de una manera apátrida y parasitaria. ¿En qué sentido? Bueno, parasitaria porque se convierte en parásito de la renta petrolera, ¿no? Y apátrida porque no arriesga sus propios capitales en el desarrollo del país. Fíjate, por ejemplo, oponerse completamente a toda iniciativa que implique sinergizar o beneficiar los sectores sociales, los sectores internos de nuestro país, de nuestra sociedad, porque eso compromete tu ganancia a corto plazo, pero no ver que eso es lo que realmente constituye la base material fundamental para realizar tu ganancia en el futuro y aumentarla, es una estrechez de miras absoluta. Entonces, realmente el problema con la burguesía parasitaria y apátrida es porque, por ejemplo, si tú tienes enormes capitales afuera, ¿qué es lo que hace un capitalista? El capitalista se arriesga. Arriesgarse es arriesgar tu bolsillo, tu propio dinero, tu propio capital, ¿no? ¿A riesgo de qué? A riesgo de no recuperarlo, de no ganar, de perder, de hacer un mal negocio, ¿no? Entonces, acá se ha acostumbrado a hacer inversiones y a arriesgar los capitales que el Estado ha suministrado. Puede decir, no, pero es que yo he comprado esas divisas, sí, pero unas divisas que prácticamente eran regaladas, porque como había tanta abundancia, pues el Estado las asignaba, las suministraba a un precio irrisorio, lo que se ha denominado sobrevaluación de la moneda, ¿no? O sea, que las asignabas a un tipo de cambio muy, muy sobrevaluado, ¿no? Y eso en la esperanza de que esas divisas fuesen utilizadas, reinvertidas en desarrollo de fuerzas productivas. Pero no es así, ¿no? Y la primera clave, y eso está demostrado en los estudios más de frontera de la economía a nivel mundial, el factor clave es el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología. Es decir, para tú hacer una inversión realmente productiva a largo plazo y asumir el riesgo, tienes que desarrollar capacidades de innovación, de investigación y desarrollo, educación, ciencia y tecnología, ¿no? O sea, son inversiones riesgosas. No es suficiente un inversionista, tiene que ir de la mano de un innovador. Claro, por supuesto. Para realmente fomentar el desarrollo de las fuerzas productivas. Exactamente. Por eso el Estado se convirtió, dada la ausencia, entre comillas, la ausencia productiva, la ausencia de inversión privada, el Estado se convirtió en un actor fundamental, se convirtió en un Estado empresario. Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingo 11 de la mañana y 8 de la noche, lunes 8 de la noche. Conversamos con Luis Enrique Gabasub, investigador independiente y consultor en ciencias sociales y economía, autor del libro La economía venezolana desde un enfoque inductivo. Te preguntaba, Luis, acerca de las características del modelo económico venezolano. Es decir, ante una ausencia de una burguesía productiva que arriesgue en Venezuela, que acumule capital en el país, se impone entonces un Estado empresario. ¿Hay una vocación histórica del Estado por intervenir en la economía o
¿O qué ocurre? No, lo que ocurre es que, sobre todo con la explotación petrolera, el Estado adquirió un poder financiero, un poder económico sumamente grande, ¿no? Y evidentemente cuando tú tienes mucho poder económico, entras, quieras o no, como un actor económico fundamental. Sobre todo si no hay otro Exactamente. inversionista, ¿no? Y Relevante. la forma clave, determinante, como el Estado ha impactado en la economía venezolana, no ha sido tanto como empresario, ¿no? Que ha tenido sus oscilaciones. Sobre todo, el rol fundamental en esa área como empresario es en los grandes sectores de industrias básicas, de industrias estratégicas primarias, de gran inversión de capital, como la siderúrgica, etcétera, que evidentemente no había ni siquiera el músculo financiero entre toda la burguesía criolla para poder acometer un desarrollo de esa naturaleza, ¿no? Pero fundamentalmente el Estado, su rol determinante en la economía es la asignación que hace de la renta petrolera a los agentes económicos privados, ¿no? No solamente a la burguesía, sino al factor trabajo también, al pueblo. Por ejemplo, al pueblo le redistribuye la renta petrolera tradicionalmente a través de dos elementos: los subsidios directos e indirectos, ¿no? Los programas sociales, etcétera, el gasto público, los servicios públicos y el empleo público, ¿no? El empleo público, que está estudiado pues como un subsidio enorme por lo que representa generar semejante cantidad de empleo en una actividad estatal, en una sociedad o en una economía donde, digamos, la población económicamente activa es más bien reducida, ¿no? En comparación, la proporción de la población económicamente activa que pertenece al sector público es bastante elevada, ¿no? Entonces, por ese lado. Y a la burguesía es simplemente vendiéndole las divisas bien baratas, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que en definitiva, y por cierto, no tiene relevancia verdadera el sistema de asignación, el método como asignas las divisas. Es decir, si es con control de cambio, si es con control de cambio flexible, si es con libertad cambiaria, si es con total libertad de mercado, eso es lo de menos. Lo interesante es que decidiste que esa renta petrolera se la vas a inyectar a la economía, a los agentes económicos, ¿no? Entonces, por eso es que el profesor Carlos Lazo, por ejemplo, siempre tiene una frase, que en realidad en Venezuela no hay capital privado, porque toda la capitalización en Venezuela ha surgido a la final y en origen del propio Estado, porque bien sea directamente el capital que ha formado el propio Estado con empresas públicas, etcétera, infraestructura, o bien sea indirectamente por el capital formado a través de un capital que generó el Estado, que es la renta petrolera, ¿no? Entonces, claro, eso, vuelvo, insisto, no se trata de deslegitimar, ni de ofender, ni de demeritar a nadie, sino que también las condiciones estuvieron dadas porque era muy fácil hacer un negocio de bajo riesgo y de altísima rentabilidad, como era simplemente dedicarse a parasitar la renta petrolera. Nadie es tonto, exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Hay grados también de compromiso y de visión de largo plazo y de sentido de patria, de país, de nación, ¿no? Y de visión del desarrollo, que hace que también tú como empresario tomes decisiones que pudieran ser aparentemente irracionales en términos de ganancia a corto plazo, cortoplacista, pero que estratégicamente son muy importantes para el desarrollo de la base, que te permite luego multiplicar mucha más riqueza y crecer mucho más de lo que puedes hacer simplemente parasitando de corto plazo la renta petrolera. ¿Y qué hacer ahora? Porque ya el Estado no posee ninguna renta, o la renta petrolera es muy escasa. Fíjate, el Estado no posee renta petrolera. Y el capital privado es fundamental para el desarrollo económico de un país. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, el sector privado, sobre todo de gran capital, tiene importantes tenencias de capital en el extranjero, ¿no? Tiene la cifra en estos momentos debe capital rondar, venezolano. Sí, señor, debe rondar en torno a $150.000 millones solamente en activos líquidos, ¿no? Solo en activos líquidos. En activos totales, incluyendo activos fijos, etcétera, debe ser muchísimo más, ¿no? 400, 500 mil millones de dólares tal vez. Es decir, que el sector privado tiene el capital, lo tiene en el extranjero. Lo acumuló. Lo acumuló de diversas maneras. El sector privado podría invertirlo en Venezuela,
¿no? Sobre todo porque en Venezuela existen enormes ventajas absolutas, comparativas y competitivas para realizar, para invertir y realizar buenos niveles de rentabilidad. Eso sí, tienes que asumir riesgo, tienes que arriesgar tu propio capital, ¿no? Entonces ya eso, por eso yo siempre he insistido, que es que el problema está en las manos del sector privado en este momento. Durante 100 años estuvo en manos del Estado y el Estado hizo lo que Ahora hizo. es el capital el que Ahora tiene. el capital lo tiene es el sector privado, le Pero toca el relevo, pues, ¿no? Agarrar el testigo. capital, y lo han dicho, no siente confianza en el modelo actual, ni en la revolución bolivariana. No es un problema de confianza y es lo que mi Ellos investigación me da. insisten fundamentalmente en el factor confianza. No es un problema de confianza. Yo considero que es un problema de disponibilidad de divisas en la economía para realizar la ganancia. Es decir, como el Estado ya no inyecta renta petrolera a la economía, entonces el empresario, el inversionista no ve manera de realizar, o sea, primero de recuperar su inversión en inventario, su inversión en reposición de capital, sus inversiones en general, recuperarlas en divisas, porque por la dependencia de importaciones, todo eso tiene que comprarse en el extranjero y se necesitan divisas. Si un empresario va a poner sus propias divisas para hacer eso, para comprar inventario, materias primas, producir, invertir, etcétera, tiene que recuperarlo en divisas, no le interesa recuperarlo en bolívares. Y por otro lado, la ganancia, el margen de ganancia de utilidad, también aspira a realizarlo en divisa, ¿no? Que es la reserva de valor, sobre todo en este momento. Que ¿Qué hacer entonces? ¿Qué se puede hacer entonces? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Luis Enrique, acerca de la renta petrolera. Ya no existe. Ya el Estado no tiene el poder económico que tenía antes. Se hace necesario una participación relevante, protagónica del capital privado. Pero el capital privado siente desconfianza en el modelo actual y en la revolución bolivariana. A pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro por flexibilizar controles, eliminar controles y crear las condiciones mínimas para atraer la inversión. Sí, te decía, Oscar, que acá existen todas las condiciones necesarias para que el inversionista realice una rentabilidad importante. Aquí el problema es que el inversionista no está dispuesto a arriesgar sus propios capitales, ¿no? Hasta que no exista una renta petrolera disponible en la economía para realizar la ganancia, no lo van a hacer. El tema de la confianza es curioso, porque si tú analizas los 12 años que gobernó acá el presidente Hugo Chávez, donde hubo expropiaciones, donde hubo agresiones verbales, por decirlo de alguna manera, discursos muy encontrados, muy encendidos, conflictos políticos con el capital, ¿no? Donde hubo todo aquello. Y una vocación estatista. Y una vocación estatista, etcétera, creación de empresas públicas, nacionalizaciones. Desde areperas hasta empresas más sofisticadas. Y sin embargo aquí, hasta que el presidente Chávez murió, hasta que gobernó este país, aquí no se vio ningún tipo de falta de inversión, ni de falta de actividad económica, ni de cierre de Santa María, ni de quiebra de empresas masivas, ni colapso de la oferta, ni colapso del Producto Interno Bruto. Es decir, o sea, Chávez les inspiraba entonces a la burguesía venezolana mucho más confianza de la que les inspira el presidente Maduro. ¿Qué ocurre? La única diferencia evidente entre ambos no es la confianza, es el colapso de la renta petrolera, es obvio. Pero el colapso de la renta petrolera va a permanecer quizás por un tiempo importante. Ese es un tema bien importante que has tocado porque fíjate que uno piensa, oye, tenemos muy poquita renta petrolera, muy pocas exportaciones petroleras. Creo que la cifra más reciente era de en torno a 700.000 barriles diarios que se había logrado remontar en este año, de 400.000 aproximadamente a 700.000, un logro importante.
uno se pregunta, ¿cuánto realmente es la renta petrolera que se necesita en Venezuela para que la población venezolana tenga el nivel de vida al que siempre estuvo acostumbrado y que todos aspiramos que volviese esa gran Venezuela, esa Venezuela próspera, esa Venezuela donde la gente satisfacía sus necesidades bastante bien? Uno dice, son 3 millones de barriles diarios que hacen falta. Si uno analiza las enormes cifras de fuga de capitales a lo largo del tiempo, uno dice, bueno, pero de esos 3 millones de barriles diarios, si la fuga de capitales es tan significativa en Venezuela, evidentemente no son 3 millones de barriles diarios, porque lo que le tocó al pueblo para vivir con el nivel de vida que tuvo el pueblo venezolano fue muchísimo menos que esos 3 millones de barriles diarios. Hay que restarle la suma de fuga de capitales. Yo, mira, no lo he medido realmente, estoy quizás lanzando una cifra al voleo, pero a mí me parece bastante razonable que una renta petrolera bien administrada, con buenas medidas que prevengan la fuga de capitales, yo creo que con 1.200.000, 1.500.000 barriles diarios, Venezuela recupera el nivel de vida que tenía para toda su población. Es decir, que lo de la renta petrolera también es muy relativo a la forma como se utiliza o se desaprovecha también esa renta petrolera. Cuando tú estás en una situación de crisis, tú buscas de optimizar y de maximizar el recurso escaso que tienes. Fíjate cómo hemos podido sobrevivir incluso en las peores circunstancias, teniendo todavía un muy precario ingreso petrolero, que alcanzaría mucho más, Oscar, si no tuviésemos la deuda externa que tenemos y los compromisos de pago ya previamente adquiridos, que además se adquirieron al calor de una expectativa de renta petrolera creciente, de ingreso petrolero boyante, y más bien el nivel de endeudamiento era un nivel bastante razonable, bastante modesto para el tamaño de nuestra economía. Pero ¿cómo garantizar, si se recupera parte de la renta petrolera, cómo garantizar un crecimiento económico y un desarrollo sostenible? Tiene que y haber... no volver a los esquemas del pasado donde no crecíamos pero no nos desarrollábamos. Y eliminaba la renta petrolera y nuestra economía era similar a la de una economía centroamericana. Correcto, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo garantizar Nosotros eso? hemos llegado al punto, Oscar, que estamos viviendo de las remesas, sí, en buena medida. En alguna medida. Y de eso es que vive una república bananera centroamericana. Mira, formar se necesita una nueva burguesía. No, se necesita es un gran acuerdo nacional, el modelo. Sí, señor, un gran acuerdo nacional sobre el modelo económico, sobre el modelo de desarrollo, sobre el modelo de desarrollo de nuestro país, y un compromiso de todos los sectores involucrados, que no deje por fuera a nadie, ¿no? Y yo pienso que allí el rol, por ejemplo, de la universidad y de los centros de investigación científica y tecnológica en Venezuela es fundamental. Claro. Eso no se puede dejar como una cosa. Fíjate, por ejemplo, a mí me ha parecido muy significativo que los amigos de Fede Cámara, por ejemplo, están proponiendo recientemente, entre las medidas que consideran necesarias para la reactivación económica, eliminar el irrisorio, ínfimo, insignificante aporte, ¿no?, que hacen al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una cosa que creó Chávez, que inventó Chávez, pero entonces como lo inventó Chávez, es malo per se, eso es una irracionalidad también. Hay que ver cuáles son las cosas que le convienen al desarrollo estructural de tu país, de tu nación. ¿Qué de malo puede tener un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y con un aporte tan irrisorio? Pedir un empresariado, que se supone que son los que tienen que avanzar en innovación, en capacidades productivas, en tecnología, pedir que se elimine el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando todo el mundo sabe que la gran mayoría de las patentes en el mundo desarrollado actual surgen de los institutos y de los proyectos públicos estatales de investigación y desarrollo. No surgen de los laboratorios de investigación y desarrollo de las empresas privadas, de las grandes corporaciones. En la industria farmacéutica es un caso muy estudiado, muy emblemático, por ejemplo. Son los laboratorios financiados por las universidades públicas los que generan los inventos y generan las patentes que luego aprovecha la empresa privada. ¿Qué hacer también para recuperar la renta petrolera? Porque el Estado ya no tiene los recursos para invertir en la industria petrolera y recuperar la producción. Abrir al capital extranjero, al capital nacional,
la industria petrolera? Por ¿Qué supuesto, se impone? por supuesto, hay que abrir la industria, de hecho se está abriendo, la ley antibloqueo contribuye a eso, evidentemente. Yo Sin pienso, perder el control. sin perder el control. Es que además el inversionista no está solicitando ni exigiendo que el Estado pierda soberanía sobre el recurso estratégico. Es decir, que se pierda soberanía, o sea, no está en cuestión que el petróleo en el subsuelo es público, es del Estado y es de todos los venezolanos. Eso no lo pone en duda nadie. Lo que se exige es que existan reglas del juego claras, que se cumplan los contratos, que se cumplan los pagos a tiempo, a proveedores, etcétera, que no se cambien las cláusulas Garantías que están establecidas. A la propiedad, a la ganancia. Que existan garantías a la Seguridad propiedad, a la jurídica. ganancia, ese tipo de seguridad jurídica, por supuesto que. Y hay ciertas cosas en la ley de hidrocarburos que evidentemente hay que revisar y hay que modificar. ¿Qué habría que revisar de inmediato, por ejemplo? Mira, ese tema lo manejan muy bien los juristas, los especialistas, ¿no? Pero el tema de contratos, por ejemplo, y de participación, ni siquiera es un tema tanto de participación del margen de utilidades que se pueda solicitar o que se pueda pedir. Es que no se cambien las reglas del juego, que se cumplan las cláusulas contractuales, ¿no? Que no exista como esa discrecionalidad, esa arbitrariedad en el desempeño de la actividad de negocio, ¿no? Y eso es lógico aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, es importante, o sea, no nos podemos escapar si el Estado no tiene el músculo financiero ni posibilidad, sobre todo ahora estrangulado, ahogado por las sanciones económicas, por las sanciones financieras, para poder reflotar el flujo de caja y el flujo de inversiones de PDVSA. Mira, ninguna corporación mundial, PDVSA es una corporación de 200.000 millones de dólares en activos totales nacionales y en el extranjero. No sé qué nivel estará en este momento con las confiscaciones que se le han hecho y todo el problema que ha tenido. Pero ninguna corporación de ese nivel, es una corporación de clase A nivel mundial, esa es una transnacional, esa es una empresa de alto calibre, PDVSA. Puede vivir sin el crédito, sin el financiamiento, sin endeudarse, necesita permanentemente apalancarse. Cualquier corporación de esa magnitud no puede vivir solamente del flujo de caja inmediato. Entonces tú le trancas el endeudamiento, le trancas el financiamiento y ahogas a esa corporación, que es lo que ocurre en este momento. Sí. Y aparte tienes un problema de deuda ya contraída a corto plazo y a largo plazo, sobre todo la deuda a largo plazo, que es un plomo en el ala también, porque ahora ya no tienes ni siquiera cómo refinanciarla, cómo pagarla. En todo caso es necesario la inversión privada. Es necesaria la inversión privada en la industria petrolera. Tú has dicho algo recientemente bien interesante. El desarrollo del sector privado tiene su mejor escenario en un modelo socialista, en el modelo bolivariano venezolano. ¿Qué quieres decir con eso? Estás hablando de una burguesía revolucionaria, como dijo desafortunadamente hace poco un importante ministro del gabinete. Ojalá la burguesía fuera revolucionaria. Ojalá fuera. En un país con capacidades productivas tan disminuidas, el capital se convierte en un agente de cambio, de desarrollo importante. Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Luis Enrique, acerca de una afirmación bien interesante que hiciste recientemente. Decías que el mejor escenario para el sector privado, para el capital privado, es el modelo socialista, es el modelo bolivariano. ¿A qué te refieres con eso? ¿A una burguesía revolucionaria? No, esa categoría no, pero sí a lo que me refiero es que oponerse irracionalmente, a ultranza, a cualquier iniciativa, medida, modelo que signifique mejoras sociales, mejoras salariales, mejoras en educación, mejoras en salud. Ahorita lo estamos viviendo con la pandemia, el mundo está reinventando el agua tibia.
redescubriendo ahora que, mira, no se puede dejar que la población humana no cuente con sistemas de salud adecuados, porque entonces todos nos podemos morir por un coronavirus, ¿no? Y hay una vuelta al Estado. Entonces, y hay una vuelta al Estado, ¿no? Y quien dice, fíjate lo que está ocurriendo en Chile con la constituyente, es decir, la renta básica universal, que es una cosa que está muy generalizada El planeta ahora. va, o el capitalismo va hacia eso, hacia un nuevo modelo post-capitalista, post-neoliberal. Un buen amigo, Amílcar Pérez Lista, tiene una frase que lo describe muy bien. Dice, mira, el capitalismo es bueno produciendo riqueza, generando riqueza, pero malo distribuyéndola. Y el socialismo es bueno distribuyéndola, pero no es tan bueno generándola. Entonces, evidentemente, se requiere una conjugación de lo mejor de ambos mundos. Estado, capital y mercado. Exacto, pero si tú solamente te centras en las bondades del capitalismo a ultranza, como tradicionalmente ha existido, y te olvidas de los elementos sociales de intervención del Estado en favor de la redistribución, de la generación de externalidades positivas en la economía, en ciencia, en tecnología, en conocimiento, en innovación, en salud, en poder adquisitivo, en construcción de mercado, en construcción de condiciones internas, bueno, pues estás favoreciendo el florecimiento de la riqueza mucho más. Promover ese tipo de burguesía es un rol del Estado. Mira, aquí la burguesía se opuso irracionalmente a las cooperativas, una cosa que es un modelo que ha tenido un éxito tremendo en Europa Occidental, por ejemplo. Se opuso irracional, bueno, con esto que te dije de Fede Cámaras, opuestos a un aporte ínfimo a la ciencia y la tecnología. Es decir, se oponen a todo lo racional, se opuso a la educación gratuita, universal, directa, ¿me entiendes? O sea, hasta el pregrado universitario. Se ha opuesto a cosas que otros pueblos, otros países están clamando por ellos y que el mundo entero ya se está dando cuenta que no se puede obviar. O sea, que el modelo bolivariano cada vez tiene más vigencia. Claro, un modelo que se va reinventando, se va renovando. Sin contradecirse con el sistema capitalista, con la acumulación privada de riqueza, que es la esencia del capitalismo, ¿no? Sin contradecirlo para nada, al contrario, sinergizándose. Y eso es lo que hay que buscar. Claro, yo creo que la burguesía puede convertirse en un sujeto de cambio, un protagonista de cambio importante en países como nosotros, que tenemos una economía subcapitalista. Así es. Mira, un paréntesis. ¿Por qué hay inflación en dólares en Venezuela? Todo el mundo se pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, mira, hay varias posibles explicaciones, ¿no? En mi criterio es en aquellos sectores donde existe poder de mercado, o sea, monopolios importadores o concentración de mercado de la actividad económica y evidentemente al no entrar actores que contrarresten ese poder de mercado, pues los precios van a subir. Hay especulación. Exactamente. No importa que incluso haya disponibilidad de divisa. Perfecto, realizas la ganancia, repones inventarios, pero como tienes la posibilidad, no tienes competencia que te lata en la cueva, pues fijas el precio como te dé la gana, ¿no? Otra posible explicación es que como está circulando, ¿no? Y ahí entraríamos un poco en la lógica monetarista, que establece que cuando una moneda circula, su nivel de liquidez, en la medida en que aumenta la liquidez en circulación, y la cantidad de bienes permanece relativamente constante, tiende a aumentar la inflación. Que no es el caso nuestro, donde la divisa es escasa, ¿no? Claro, la divisa es escasa, pero en la medida en que aquí no circulaba, o sea, el problema es la variación, ¿ves? O sea, la razón de cambio, es decir, la relación de cambio, de variación de un momento A un momento B, o de un punto cero a un punto posterior en el futuro. Aquí no existía circulación de divisa, no era moneda de curso legal. Tampoco lo es ahora de curso legal, pero existe de facto su circulación. Cuando generas eso, generas una circulación, una liquidez ampliada, una liquidez en divisa, y evidentemente vas a tener un comportamiento o las lógicas de comportamiento de cualquier liquidez, de cualquier expansión monetaria, etc. Por el tema de que no hay una correspondencia en la elevación de la oferta, en la expansión de capacidad de utilización de la capacidad instalada, sino que lo que hay es elevación de precio. ¿Por qué? Porque no tienes la presión que te mueva o que te obligue a que tengas que elevar las cantidades producidas. Si ejerces el poder de mercado, tú simplemente subes el precio, así sea en divisa, y por eso tenemos la inflación en dólares, ¿no? O sea, esa es por lo menos mi explicación. Mira, frente a la disminución de la renta petrolera como factor clave, dinamizador de la economía en general y de remuneración del capital y del trabajo, algunos
analistas, asesores, han declarado la conveniencia del endeudamiento externo. ¿Qué crees tú? Bueno, eso, siguiendo el modelo argentino. Esa es la gallinita de los huevos de oro pidiendo prestado. Okay. Es decir, eso es pedirle la gallinita de los huevos de oro a otro, ¿no? Pero que no te pertenece esa gallinita. Claro. Entonces, hasta que te dure. Es decir, aquí hay crecimiento mientras dure la renta. Porque si hay una burguesía más voraz. Claro, pero no hay desarrollo, es decir, no hay reproducción, no hay reproducción del capital, sino fuga del capital. Entonces, como ocurrió en Argentina con Macri. En Argentina, por ejemplo, eso es lo que ocurrió. Te endeudas, 50.000 millones de dólares o más, te endeudas a 100 años, Macri emitió deuda hasta con vencimiento a 100 años, repartes ese dinero entre la burguesía y la burguesía la fuga fuera del país, no la reinvierte en el país. A la final quedas peor que como estabas, sí, quedas peor porque quedas más endeudado. Quedas sin renta y endeudado. Sin renta y endeudado, ¿no? Entonces es como... No es viable entonces ese modelo. No, claro que es viable. Siempre va a ser viable siempre y cuando el uso que se le dé a ese capital sea realmente un capital reproductivo, que no es lo que ocurre. Y ahí tenemos el ejemplo reciente. Ahí es donde hay que sentarse. Si te vas a endeudar, suponiendo que tuviera, aparte que es una cosa irrealista quienes plantean esto, porque con este bloqueo y estas sanciones es totalmente irreal pensar que Venezuela va a recibir ningún financiamiento externo en ese orden de magnitud que está planteado. Unos han dicho 50.000 millones, otros han dicho 80.000 millones de dólares, otros hablan de, cifras mucho más astronómicas. Eso es ilusorio completamente en un escenario de sanciones que Venezuela pueda acceder a semejante línea de crédito, por llamarlo de esa manera. Quiero tocar dos temas cuando regresemos ahora de los comerciales. Sí. La nueva legislación que apunta a liberar las fuerzas productivas en Venezuela, a atraer inversiones. Estoy hablando de la ley de zonas económicas especiales, la ley de emprendimiento, la ley antibloqueo, pero también quiero que tratemos el tema de la indexación salarial cuando regresemos de los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Luis Enrique Gabasup, investigador, consultor en ciencias sociales y economía. Te preguntaba, Luis Enrique, acerca de la nueva legislación. Sí. ¿Qué importancia tiene, qué significación va a tener para contribuir al desarrollo de la economía? Estoy hablando específicamente de la ley de zonas económicas especiales y la ley antibloqueo. Son las dos. Fíjate, en mi criterio, Oscar, la ley antibloqueo es importante, ¿no? Para atraer las inversiones que se necesitan para reactivar la producción petrolera. ¿Dónde habría en el país? Que concentrar la inversión o en petróleo. Orientar la inversión? En petróleo, ¿verdad? Claro, en petróleo y minería. Petróleo y minería, claro. El sector primario extractivista. Ahí es donde está la gran Nosotros no podemos perder de vista que nosotros no somos país potencia, ni país industrializado, ni país desarrollado. Y eso te permite generar divisas en lo inmediato. Claro, nosotros la única posibilidad que tenemos en lo inmediato de generar riqueza es a través de nuestro sector primario extractivista. Okay. ¿No? Eso duele muchísimo a las personas que no estamos de acuerdo con eso, pero es la realidad que tenemos, ¿no? Ahora, la ley antibloqueo es importante para eso, para atraer esas inversiones, sobre todo en el escenario precisamente del bloqueo, por eso es antibloqueo. Pues si no existiera el bloqueo, a lo mejor pues hay personas que están inversionistas que quieren venir, invertir sus capitales en petróleo, etcétera, pero no pueden porque le temen al bloqueo, porque le temen a la sanción. La ley de zonas económicas especiales. La ley de zonas económicas especiales no, es decir, el gobierno siempre va a intentar generar esas condiciones de confianza de las que tanto hablan los empresarios. Y la ley de zonas económicas especiales va dirigido a eso. Sin embargo, a crear mejores condiciones. Mejores condiciones, pero realmente no van a representar un atractivo significativo para ningún inversionista, a menos que sea en el área petrolera y minera, como ya dijimos. Lo realmente atractivo es el negocio petrolero. Es el negocio petrolero y todas las demás actividades se pegan de ese negocio. O sea, reciben la renta que genera ese negocio. ¿Ves? Entonces todo está atado a la final, directa o indirectamente, a la renta petrolera, ¿no? Okay, no. Y si no la hay,
pues no va a haber la inversión, así le pongas zona económica especial, así le quites todos los impuestos, no es suficiente. le des todos los beneficios, las ventajas. No está de más, pero no es suficiente. No está de más, el gobierno tiene que seguir intentándolo a ver si finalmente el empresariado dispone de sus propios capitales y asume su propio riesgo. Podría ayudar fundamentalmente a las microempresas, a las pequeñas empresas. Pequeñas y medianas. Pequeñas y medianas. Ahí es donde podría exactamente. ser un atractivo Ahí superior. Sí. La indexación salarial. Sí. La indexación salarial, yo recientemente he escrito un artículo, lo publiqué La respuesta a a Jesús Farías. de Aporrea, lo titulo como respuesta a Jesús Farías, pero en realidad no es una contravención a la postura de Jesús Farías, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿no? En este caso es una coincidencia, ¿no? Porque la indexación salarial, a diferencia de como sus proponentes lo plantean, no contribuiría a estabilizar el poder adquisitivo del salario venezolano, del pueblo trabajador. Y no contribuiría a eso precisamente porque no hay disponibilidad de divisas en la economía suficiente, ¿no?, para que el empresario aumente las cantidades producidas, sino que al tú tener mayor salario, ¿no?, eso simplemente lo que va a determinar es mayor presión sobre el mercado cambiario, mayor presión sobre los bienes, pero como no hay condiciones en la mayoría de los sectores, sobre todo los manufactureros, de competencia o de contrapeso al poder de mercado y al poder importador, en lugar de irse ese aumento de salario, esa presión de demanda, esa presión de consumo, en lugar de irse por aumento de las cantidades producidas, se va por la elevación de los precios, ¿ves? Inclusive en dólares, que es lo que estamos ya padeciendo. Entonces, eso va a ser como el perro persiguiéndose su propia cola. Además, los proponentes fundamentalmente plantean, yo creo que parte de dos posiciones, presuposiciones erróneas, ¿no? En el caso de Pascualina, Curcio, en el caso de Tony Bosa, Valdés, de todos los colegas que han hecho ese planteamiento, ¿no? Básicamente consideran que la producción en Venezuela depende del consumo, es decir, que el consumo va a ser un motor, es la visión keynesiana, ¿no? Es decir, en la medida en que haya gasto público, en la medida en que haya reactivación de la demanda, en esa medida va a haber reactivación de la producción y de la inversión. Eso no ocurre porque no hay las divisas y porque no hay las condiciones de contrapeso. ¿Quién contrapesaba antes que no había competencia? El Estado. El Estado era el contrapeso al poder monopólico y a la concentración de mercado de la burguesía importadora y de la burguesía industrial venezolana. Cuando los productores de pollo querían vender caro, Chávez le decía a Lula, mándame pollos, y inundo mercal con pollos de Brasil. Era el Estado quien ejercía el rol de competencia en el mercado, que mantenía cierto nivel. Por eso es que el control de precios podía funcionar. No funcionaba porque hubiera una Sundé muy poderosa, o un Ondecu, un Indecu. No, funcionaba era porque el Estado tenía músculo, renta petrolera con el cual competir, con el cual, con importaciones baratas o con producción propia, competir contra el sector ¿Cuál es privado. la solución para mejorar los niveles salariales? Mira, el otro error que se piensa que la devaluación que tenemos ahorita sigue siendo por la guerra económica, por la manipulación del tipo cambiario, del marcador de referencia, del mercado paralelo, del dólar paralelo. En mi criterio, desde que el Estado se quedó sin divisas para generar la oferta del mercado cambiario, ya ese no es el factor determinante. Claro. El factor determinante es simplemente la sequía, la escasez de divisas. Ahora, en la medida en que esa divisa se va expandiendo por remesas, por disposición de consumo que hace la propia burguesía de las tenencias que tiene en el extranjero y las consume acá, por la dinámica de frontera, por la pequeña actividad exportadora que puede haber en algún sector minoritario y por la misma renta petrolera que todavía existe, en esa medida que va expandiéndose la masa monetaria en divisas o la disponibilidad de acceso a divisas por parte de la burguesía, puede haber inversión siempre y cuando no exista concentración de mercado, ¿no? Control de la importación, poder estratégico de mercado. Y entonces si te vas por el aumento de las cantidades, ¿no? Ahí sí, en esas condiciones, habiendo demanda suficiente, habiendo divisa suficiente y habiendo niveles de competencia. Fíjate, por ejemplo, las hortalizas en Venezuela. Es un rubro que, a pesar de que depende de componentes importados, sin embargo tiene muy buen nivel de competencia, de oferta competitiva. No hay
concentración muy significativa porque a nivel territorial se puede producir hortalizas. Por eso vemos que las hortalizas es un rubro que, a pesar de la inflación, sin embargo, siempre es como que el menos volátil, sí, y los precios relativamente son menos, sí, son más asequibles. Menos inflación, pues, sí, ¿no? En el caso de los freelancers, por nombrar un ejemplo del sector servicios, los freelancers, un hervidero de jóvenes formados por las políticas universitarias en ciencia y tecnología informática del gobierno bolivariano a lo largo de décadas, y que ahora se benefician de eso ejerciendo un trabajo a través de las redes, donde no dependes de importaciones para ejercer ese tipo de actividad económica, ni hay concentración de mercado. Entonces ahí florece toda una actividad, un dinamismo económico, ¿no? De igual manera podemos tener, por ejemplo, el sector de higiene personal y aseo del hogar, que es un sector manufacturero. Cuando salen los monopolios de ese sector, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, etcétera, se generan las condiciones para que entren los micro, pequeños y medianos como agentes competidores en el mercado. Es un mercado que ahora tiene buen nivel de competencia. La pequeña y mediana industria puede ser un factor, sí, señor, fundamental. Claro, bajo esas condiciones, pero ¿cuál es el problema allí? Que depende mucho de insumos importados. Claro. Entonces, la disponibilidad de divisas y el tipo de cambio es también un plomo en el ala. Se impone nuevamente la renta petrolera como el gran dinamizador. Sí. Bueno, Luis Enrique, quedaron algunos temas pendientes, pero bueno, habrá otra oportunidad. Muchísimas gracias, Luis Enrique Gabasub, investigador independiente y consultor en ciencias sociales y económicas. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti. Les recuerdo nuestros nuevos horarios: domingo 11 de la mañana y domingo 8 de la noche, y el lunes a las 8 de la noche. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.